Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Presunto Podcast, episodio post elecciones de primera vuelta presidencial en Colombia. Hoy queremos hablar de lo que vimos en los medios de comunicación haciendo el cubrimiento de este hecho histórico que ha pasado en estos días hasta que grabamos y cómo nosotros también acá dentro del podcast estamos procesando aquello que creímos que iba a pasar y aquello que nos sorprendió. Para eso, María Paula Martínez, ¿qué más? ¿Cómo estás? Hola, tristes, cansados, pero contentos, contentas. Quiero ser Fajardo. O no, nunca nadie. Como quiero que pase el tiempo. Como había mucha gente diciendo, por favor, ya que pase este puente, por favor. Y luego pasó el puente y es como, no, ¿por qué? Ahora estamos un poco aplastados, pero optimistas. Andrés Páramo. Arriba esos ánimos. Yo estaba pensando mucho en el cansancio de todos los periodistas, porque estas jornadas electorales son gigantescas, larguísimas. Y pues siento como que muchas veces cuando los mismos resultados sorprenden o cuando las cosas salen como fuera de lo que estaban esperando, pues también se siente como un desasosiego sobre la misma función del periodismo, como ¿por qué no nos estamos enterando de cosas? Quería que empezáramos a hablar sobre el concepto de sorpresa, que creo que fue algo que pasó muy fuerte en torno a la figura de Rodolfo Hernández y que creo que mientras iban sumando los puntos, iban haciendo los boletines, iban saliendo los números, se iba perfilando como cuál era el porcentaje que ya llegaba como a tope para los candidatos. Caracol, Canal Capital, bueno, y todos los que estaban haciendo análisis empezaron a hablar de sorpresa otra vez. Es una gran sorpresa estos resultados y sobre todo esta segunda vuelta con Rodolfo Hernández. Que dejaron como ganadores a Gustavo Petro y de manera sorpresiva a Rodolfo Hernández. El medio argentino La Nación, que dice sorpresa en Colombia, ganó Petro, pero habrá balotage con el populista Hernández. Su pase es la gran sorpresa de estas elecciones, un fenómeno que pocos se imaginaron hace meses. No sé hasta qué punto es una sorpresa genuina. A mí se me quedó en la cabeza una imagen que mostró Noticias 1, que era la imagen de la sede de campaña en Bogotá, en el Cubo de Federico Gutiérrez. Una imagen muy extraña porque era un recinto vacío, como si ya supieran, a pesar que no se conocía todavía los resultados y yo habría pensado que esa sede iba a estar llena de seguidores de Federico Gutiérrez, ahondando banderas mientras conocían los resultados, pues no había nadie. Y estaban las banderas en el piso y todo era como extrañamente solo y mostraba de hecho Noticias 1 un comparativo de la misma fecha, el mismo lugar, hace 4 años, porque ahí también fue la sede de pues como de la campaña, de la celebración de los resultados de Iván Duque. Entonces como la sorpresa no sorpresa, junto con la derrota no derrota del uribismo y con el triunfo no triunfo de Petro, siento que hay como una dicotomía en los medios frente a qué sorpresa, quién ganó realmente, quién perdió, y entre eso tal vez más importante que sorprendernos, como pensar qué ficha va a jugar o qué ficha juega como el discurso del uribismo y el discurso del petrismo, del establecimiento y de quién ahora es lo novedoso, quién ahora representa el cambio. Porque hay titulares que son Rodolfo Hernández, la sorpresa política de la contienda electoral. Rodolfo Hernández, la gran sorpresa electoral. ¿Quién es Rodolfo Hernández? El candidato sorpresa que entró al balotaje. La piñata sorpresa. Yo siento que no es el fenómeno político más interesante. El fenómeno político para mí sigue siendo Francia. Y los medios por ello no lo titulan así, porque no es un fenómeno político. Es una piñata sorpresa de payasos donde salen como confeti, carros, dulces, ¿no? Que no sabemos muy bien qué forma toma, pero ya se supone que las últimas encuestas lo mostraban, es decir, que pareciera que sí fueron capaces de mostrar esa tendencia. O sea, la última encuesta de la Centro Nacional de Consultoría ya lo ubicaba a un punto de Federico Gutiérrez y, para usar una frase de cajón de los medios, ya se habían prendido un poco las alarmas, ¿no? Esto podía pasar, lo comentábamos, ¿no? Se oía murmullos en los pasillos, como la remontada, ¿no? El despegue del ingeniero, como que era algo que estaba ahí, y yo creo que los analistas políticos de la campaña de Federico Gutiérrez sí que lo supieron antes que nosotros. Ha habido como una serie de cosas que se han dicho antes, como las ansias un poquito ya como muy prematuras de la revista Semana con la portada esta de Despegó Rodolfo, ¿no? Como miren que hay otro candidato y pues por aquí está. Me parece también que Rodolfo, no sé, coincidencialmente o no coincidencialmente, repuntó también con la imagen que se le mostró de su hija en RCN, ¿no?
un momento que nosotros criticamos acá en Presunto Podcast, pero que yo hablé con María Paula un día, ¿te acuerdas? Que lo hablamos ya pues por fuera de este espacio, que a María Paula le pareció muy sospechoso eso, como que a un candidato presidencial le mostrara una foto de su hija sin avisarle previamente. Pero sí le avisaron, ¿no? Exacto, lo que decía María Paula Claro. me parece sospechoso que a un candidato le muestren eso sin avisarle antes y que él no diga nada, o sea, que no arme un escándalo más grande por algo que pues es tan grave. Y pues resultó siendo que era eso, como pongámonos de acuerdo, la foto de su hija, no sé qué. Y pues él también como que se mostró como con una fragilidad que, mejor dicho, a mí me parece que él combina unas cosas como una fragilidad de eso, por ejemplo, de ser víctima del conflicto armado, al mismo tiempo que combina pues con el estilo chabacano y de Atarbán que parece que gusta mucho aquí. Sin duda es un fenómeno, es decir, como que no es algo excluyente, sorpresa con fenómeno. Lo que dices tú, a ver, hay como dos narrativas me parece que son como muy comunes en los medios de comunicación. Por ejemplo, es el encabezado de una nota de cambio que se llama Relocos, papi, relocos. Gran título, felicitaciones. Dice, hace 2 semanas nadie podía calcular que un septuagenario tiktokero sería la fuerza definitiva en la primera vuelta presidencial. Rodolfo Hernández puede convertirse en la pesadilla de Gustavo Petro en la segunda vuelta como su opositor o como el fiel de la balanza. Sí. Para cerrar un poquito como este tema de la sorpresa, en uno de los episodios de A Fondo de María Jimena Duzán, que ya invita a Laura Gil y a Daniel Pacheco, pues hay un momento en el que los analistas mencionan este tema desde el punto de vista de puede que no nos sorprenda, o sea, como que uno sabe que está sonando, en las encuestas está sonando este personaje, pero siempre lo cubrimos desde la burla o desde como la ternura, como el viejito o el señor chistosito o el señor grosero, pero nunca como un candidato posible para ganar y pues ahí ellos reclaman como los medios lo hacemos y algo que también nos pasó acá en Presunto. O sea, las veces que creo que hemos hablado de Hernández, pues está muy centrado en lo gracioso que es cubrirlo y cómo los medios lo cubren desde ahí. Entonces creo que hay un parte de cómo entender esa sorpresa también como desde esa imagen con la que se estaba cubriendo, no sé, a Trump, cuando era este personaje gracioso, que se le permite todo por ser viejito y que pues no le vamos a pedir que sea feminista, pues porque es de otra época. Siento que se le perdonaron muchas cosas, incluso nosotros acá nos reímos de la portada de Despegó Rodolfo y todo ese tipo de temas relacionados muy como al humor y como a esa empatía que creo que puede estar cercano a ver cómo se configura este señor como algo sorprendente. ¿Por qué nos parece tan raro? ¿Por qué la gente se descoloca en ese momento? ¿Por qué no sabemos hacia dónde va? ¿Por qué no estábamos listos hacia la tarde? Y siento que hay un análisis chévere en el episodio de María Jimena al respecto. Yo creo que no nos lo tomamos en serio, habiendo otros 3 hombres con trayectoria que llevaban el liderazgo, al menos en los debates. En los debates o en el discurso, me refiero a todo, ¿no? Hernández pues decidió no asistir, no participar, ¿no? Estar muy al margen, a veces por su propia decisión, a veces porque incluso lo dejaban por fuera porque era un poco más interesante escuchar lo que tenía por decir Petro, que siempre llevaba un poco la batuta de la conversación. Total. Federico Gutiérrez, que estaba como sentado en la mesa criticándole siempre, ¿no? Y señalando los errores de Gustavo Petro. Y Fajardo criticando a los dos. Fajardo criticándole a los dos. Y entonces después de eso, pues estaba Rodolfo, ¿no? Y Rodolfo pues no era tan serio en las discusiones de las pensiones, en las discusiones del modelo de salud. Pues no, todavía no sabemos qué tiene para decir en eso. Entonces sí, se volvió algo que se cubría más en las secciones de entretenimiento, lo cual también le pasó a Trump. Y era, pues, ¿no? Cuando aparecía en TikTok, cuando aparecía re loco, papi, re loco, cuando él era capaz, como ninguno otro, creo yo, de burlarse de sí mismo. Estoy muy viejo para tener TikTok. No me importa. Rodolfo Hernández, candidato a la presidencia de Colombia, hoy se populariza como el rey del TikTok. Locos, papi, re loco. Con una campaña política basada en redes sociales, Hernández hoy divierte a sus seguidores y rompe los estereotipos con tendencias de la red social y con su particular modo de hablar. O sea, su cuenta de TikTok llevó la delantera desde siempre. Yo miraba cuentas de TikTok y de redes sociales desde el año pasado, como monitoreo, y siempre Rodolfo llevó más seguidores y hizo un trabajo mucho más creativo con la fórmula clásica y básica de saber tener humor y capacidad de burlarse
de él mismo, con gracia, obviamente. Él siempre dijo que eran jóvenes los que estaban detrás de la campaña, de la estrategia, digital, que son 12 personas, hace poco lo escuché decir, y fue creativo desde el día 1, desde un Nintendo con el que iba pisando candidatos hasta, no sé, el sobreuso y el abuso de filtros y canciones, pero logró ahí pues como apelar a sentimientos y a sensaciones muy sencillas, que es lo que hace TikTok o Instagram o Facebook. Y creo que los medios, pues al no tener tampoco una noticia relevante frente a eso, porque no se van a quedar cubriendo TikTok todos los días, pues decidieron darle mayor importancia a lo que pasaba con los otros. Claro, y como que esa seriedad de los debates y lo que hablábamos, como que a veces el debate se pone bueno cuando los candidatos suben como su interacción, y Petro pero se sigue desconociendo mucho que el poder de la movilización social, de los estallidos sociales, y por lo menos ahora como el posicionamiento de marca de Rodolfo está en TikTok. Pero eso es como poco serio, entonces allá no vamos a cubrir. Y Petro es muy solemne en sus declaraciones. Y en un país tan jodido y con problemas tan grandes, pues esa manera tan técnica y tan experimentada de responder se necesita. Y pues le da altura como a las discusiones que se pueden estar teniendo en redes sociales. Pero alguien lo decía en Twitter justo antes de la primera vuelta, como ve, no hubo challenge de guitarra ni challenge de fútbol. Y era un poco un mal chiste, pero la política también se juega en ese plano. Y yo creo que el que la supo jugar, Luis Carlos Vélez no lo invitó a su cabina a hacer 21, pero él dijo, bueno, pues yo voy a hacer eso mismo. Si no me están invitando a hacerlo, yo lo voy a hacer en mi propia cuenta. Porque ya bien sabemos que es exitoso para la recordación. O sea, que todos estemos hoy diciendo o sabiendo qué significa re loco, papi, re loco. Quiere decir, si lograste salir de la pantalla y pasar a las conversaciones de la gente y a volverte parte del chiste, pues la sacaste del estadio. Eso es lo que un experto en marketing político quiere. Claro. ¿No? Que mi hija de 8 años llegue hoy del colegio diciéndome, re loco, papi. ¿Sí? Y yo diga, no puede ser. ¿No? Hoy la conversación en el bus fue eso y el chiste entre los niños es ese. Y el señor tiene 77 años. Y uno se monta al taxi y el taxista se está burlando de eso mismo, o ese es el camino que utilizó para ponerse él en el discurso político, contrario a Petro, que lo ha hecho a partir de propuestas, a partir de su cosa programática, ¿no? De su discurso solemne, pero creo que a otro nivel y con otro público. Hay otra cosa que es parte de esto que estamos diciendo y es como el acceso periodístico que existe con la campaña de Rodolfo Hernández, que me parece que es un poco una muestra también del talante democrático que podría tener él si llega a ser presidente, y es que es una campaña hermética, es una campaña cerrada, es una campaña que uno no sabe muy bien por dónde llegarle para poder cubrirlo, por dónde hacerle un perfil a él. Se sabe, pues, eso yo lo leí en una de las notas del Espectador, que sus 2 primeros asesores le aconsejaron toda esta campaña por TikTok. Un poquito también lo que dice María Paula, despegarse de las narrativas usuales de los medios que lo cobijan, pues, como el discurso del candidato independiente. Es decir, si los candidatos usuales, la hegemonía que ha gobernado este país, van a los grandes medios de comunicación, yo voy a ser el más teso de TikTok, ¿sí? Y yo voy a ser un poquito el bufón del circo que a veces se pone muy molesto. Después de eso llegó otra persona a la campaña de Rodolfo, como a decirle a dónde ir, a qué debates asistir, etcétera, etcétera. Pero digamos que acceder a eso, digamos, como saber, por ejemplo, dónde va a estar Rodolfo, como que las campañas de Federico Gutiérrez, de Sergio Fajardo y de Gustavo Petro, los asesores de prensa dicen dónde va a estar el candidato, a qué debates va a ir, dónde va a estar, cuál es el acto protocolario que va a hacer. La de Rodolfo no, justamente yo creo que es como por ese hermetismo que en un momento es estratégico y sirve para venderlo a él como él no es el candidato usual, él no va a hacer nada de lo que estén haciendo estos 3 manes, pero de la misma manera lo vuelve una persona que es como inaccesible también, que me parece preocupante pues para un gobernante, como no tener la capacidad de uno de gestionar más cosas para saber de él. Pues obviamente yo creo que la prensa ahorita, como lo ha venido haciendo un poco desde que los resultados, pues se va a volcar a examinar quién es él justamente y cuáles son, por ejemplo, los procesos que tiene la fiscalía, etcétera, etcétera. Hay una cosa de eso como de, nos sorprendió este man a punta de TikTok, de no ir a debate, de ser una tarbán. Yo creo que Rodolfo Hernández nunca se quitó esa imagen. La otra como narrativa que se implantó fue como se rompió el tablero. Yo creo que en El Espectador, o sea, por lo menos sacaron al siguiente día, el lunes festivo,
unas 4 o 5 notas de las elecciones, como hacen siempre, junto con el editorial. Las 4 notas pues del interno del periódico, de la parte periodística, todas decían un poco lo mismo que se ha dicho en los análisis, digamos, como de estas mesas analíticas de los medios de comunicación, que a mí me parece como todo un poquito muy prematuro, pero yo no los culpo porque todo tenía que decirse muy prematuramente. Y se rompió el tablero, se votó por un cambio y ahora Colombia tiene que escoger entre uno u otro cambio. Yo creo que eso es como un relato casi que común en todos los medios y analistas, que claramente la realidad les juega a veces malas pasadas porque rápidamente Rodolfo Hernández pues no es que acepte, digamos, como empiece a decir, bueno, vengan los uribistas ahora sí, pero los uribistas muy rápidamente en Twitter se le empezaron a sumar y a sumar y a sumar y a sumar, pues eso lo aglutina todo el miedo o el odio que le tienen a Gustavo Petro. Me gusta que estés planteando como esta parte del cambio, porque esa fue como otra gran narrativa. Entonces, la primera, sorpresa. La segunda, lo que ellos dos representan es cómo Duque pierde, cómo el establecimiento pierde, cómo el uribismo pierde. El triunfo de Petro representa la caída del uribismo y la emergencia de lo nuevo. No todos los días el uribismo cae en el mismo país que han construido durante 20 años, ¿no? El candidato de la derecha, Fico Gutiérrez, que queda eliminado de la segunda vuelta, aceptó su derrota y anunció su apoyo al populista Hernández, criticando así a Gustavo Petro. Porque ganaron los candidatos del cambio. Y ahí creo que pasaron muchísimas cosas que podemos ahondar como con más fuerza. Tratar de explicar ese cambio a partir de cómo pierde Duque. No sé ustedes cómo vieron eso en términos como de ese balance, como pierde Iván Duque, pierde Fico Gutiérrez, pero como contra qué, o sea, como que ese cambio que era, o sea, quisiera que ampliáramos un poquito eso de patear el tablero. Pues yo ahí tengo 2 cosas. Una es que Roy dice que es el estadista versus el populista. El New York Times dijo el izquierdista versus el populista, y uno ya no termina de saber pues cómo es que están definiendo esas categorías, porque tanto la izquierda de Petro como el populismo de Rodolfo pueden empezar a tocar fronteras extrañas. Petro también podría ser tildado de populista y lo han hecho medios internacionales. Entonces es raro, y Noticias 1 incluso trae la nota del New York Times para decir que algunas de sus afirmaciones sobre los peligros que representa el cambio del modelo capitalista o el rompimiento de relaciones con Estados Unidos no tienen asidero y no tienen fundamento. Pero ahora preguntas, y lo conecto con la batalla de ganadores y perdedores. ¿Quién gana y quién pierde? Yo muy humildemente siento que no es del todo acertado pensar que el uribismo perdió, pero que no es cierto que se haya acabado, y yo no creo que esto sea su fin. Creo que rápidamente muta como un monstruo de muchas cabezas y se monta encima de y por eso vemos a Paloma Valencia, María Fernanda Cabal y a otros bastiones grandes del uribismo no estar ni preocupados ni tristes, ¿no? Ni acongojados con el resultado. Saben que se pueden montar, a lo mejor ya lo estaban, ¿no? Y hay un andamiaje que también va a sostener, uribista, que va a sostener, y no se nos puede olvidar el Congreso, la Liga, partido de firmas por el que se hizo elegir Rodolfo Hernández, se ganó 2 curules de representantes a la Cámara. El uribismo sigue vivo también ahí en el Congreso, en cuerpos ajenos. Entonces yo creo que anunciar que esta es la muerte del uribismo, además no es la primera vez que lo hacemos, se ha anunciado esa muerte varias veces, pues varias veces nos va a mostrar que es un zombie que revive, tal vez porque lo estamos midiendo mal. Yo quiero creer que los medios necesitan ser un poco más sigilosos antes de comerse ese cuento y titular como, ¿no? Fin del uribato. No. Porque siempre te dicen como, escuché en muchos análisis el domingo, el 72% de los colombianos están en contra de Duque, pues como sumando a todo lo que no es Federico Gutiérrez. Y de una con eso entonces crean esa historia en la cual pues obviamente Duque es el gran perdedor, y cómo se cuenta esa historia del triunfo de primera vuelta también. Sí, yo creo que Duque es un perdedor, digamos, como que no solo por la jornada, es decir, Duque, la balanza pues para medir a un gobernante como Duque ha estado desde siempre, ha estado desde la insatisfacción del paro nacional, ha estado desde las encuestas cada vez más desfavorables a su imagen y a su forma de gobierno. Digamos, esto se sabía, como que Iván Duque es un gobernante inepto, que la gente más o menos no le cree casi nadie,
y que probablemente no se ayuda casi nunca, además, como que Iván Duque está como empeñado en ser lo más Iván Duque que puede hacer hasta el final. Entonces, por ejemplo, fue a votar en esta ceremonia con una alfombra roja desde Casa de Nariño hasta el Capitolio, es decir, ya es una cosa ridícula. Es tan ridículo lo que él hace que la nota de Infobae, que se llama Como un rey, Iván Duque fue a votar en primera vuelta, se vuelve como una nota también de moda, de cuánto cuesta la chaqueta de Iván Duque, de si la gente se burló o no del vestido de la primera dama. En fin, como que lo que hemos dicho en este podcast varias veces, el presidente meme, ¿no? El presidente meme, hasta como que en un informe de prensa sobre el día de las votaciones se le vuelve un artículo sobre moda. Entonces, sobre el tapete rojo, sobre el tapete rojo, innecesario. Que eso es el gobierno de Duque, básicamente. Duque sale en la alfombra roja, mientras en calzón blanco Sucre la gente vota en un puesto de votación que está inundado. Entonces, eso es, digamos, la gran confusión es pensar que ese gobierno autoderrotado fue en realidad derrotado en las urnas. Yo creo que no, yo creo que el gobierno se derrotó a sí mismo hace mucho. Iván Duque es el Iván Duque más Iván Duque de todos los multiversos y ese es su gran problema. Claramente, pues el establecimiento, Gaviria, etcétera, el Partido Liberal, como los clanes políticos, estaban con Federico Gutiérrez y pues Federico Gutiérrez no le dio, porque es que Federico Gutiérrez era una calca casi que de Iván Duque, como un Iván Duque de Medellín. Entonces eso obviamente pues no le alcanzó. Pero lo que dice María Paula, cantar en ese momento la derrota del uribismo, una cosa que se ha cantado tantas veces, es peligroso porque los uribistas están felices. Es que ese es el gran contraste de las elecciones. Mientras el petrismo está con una felicidad un poquito, ganamos en primera vuelta y quién sabe qué va a pasar, los uribistas sí dicen José Obdulio Gaviria. Nosotros estamos con Rodolfo. ¿Cuál es el problema? ¿Sí? Entonces ellos no están derrotados si hay un candidato que puede derrotar a Petro. ¿Sí? Es decir, hasta que eso no suceda, no va a haber una derrota y tal vez si sucede tampoco. El uribismo además es como una forma de entender a Colombia. ¿Sí? Es decir, como que claro que Iván Duque sí se encargó como de distanciar un poco el hecho de que Uribe ponga un candidato, pero el uribismo es una forma de entender el país. Y es una forma que no se ha ido, tanto no se ha ido que Rodolfo mismo sabe que es un poquito un lastre. Sí, él sale diciendo, con su estilo característico, había un titular que decía, como ni Petro, ni Uribe, ni ninguno, era una cosa así. Era como cero Uribe, cero Petro, cero todos. Hoy ganó el país que no quiere seguir ni un solo día más con los mismos y las mismas que nos han llevado a la situación dolorosa en que hoy estamos. Y pues sí, él se lo quiere quitar de encima como el lastre, pero pues ahí va a llegar, es decir, eso se recicla y se revive ahí. Aunque pase lo que ya pasó con Iván Duque, alguien hablaba hoy en Hora 20 de los porcentajes de aprobación y decía que podíamos estar ante un mismo panorama, y es, en tanto la gente no vota por el candidato, sino en contra del otro, es decir, en contra de Petro, como que el antipetrismo une más gente que la que se reúne alrededor de las propuestas de Rodolfo, lo cual yo creo que es cierto. Entonces pasa lo que con Duque, que de la nada, no salió de TikTok, pues salió del banco del Bit, pero siendo un desconocido, remonta en la última milla para que a los 2 meses tenga un nivel de desaprobación por encima del 60% que no ha podido vencer. Uh-huh. Hasta su propio partido lo considera un incapaz y un incompetente. Y a Rodolfo Hernández podría pasarle lo mismo, es decir, reúne a la gente alrededor de la idea que es el único capaz de derrotar al, entre comillas, comunismo del siglo XXI o lo que sea con lo que quieran manchar a Petro. Y una vez elegido, empieza en caída, en picada, ¿no? Así como mostraban un rocket en Semana, en la portada de Semana, pues así mismo tendrán que mostrar cómo cae esa nave estrepitosamente como un meteorito a la Tierra, para que los siguientes 4 años, hasta su partido, que no existe, pues la Liga de Gobernantes contra la Corrupción, o todos los que se le montaron encima en esta última contienda, se sienten a decir, ¿no? Pues lo mal gobernante que ha sido. Y el autoritarismo que puede eso conllevar, porque la desaprobación a Duque, junto con las burlas a Duque, junto con la ineptitud del mismo Duque, pues generaron a un Duque asustado que empezó a reprimir todo, a cerrar todos los círculos, a desfavorecer la democracia como podía. Y pues este señor, el nuevo Rodolfo Hernández,
anuncia un estado de conmoción interior desde el primer día, ¿no? Es decir, ¿cómo será ese señor si la gente se le empieza a voltear y ya no lo quieren de gobernante? Ya no se puede hablar de continuismo, que fue algo a lo que los medios apelaron mucho en las últimas semanas. El candidato del continuismo, el candidato del cambio. Y por eso se referían a Gutiérrez versus Petro. Ahora es el candidato del cambio y el candidato del otro cambio. Y casi que con lo que puso María Jimena Duzán hoy en Twitter, pues es tan paradójico que termina Petro siendo como la institucionalidad, ¿no? Ella pone, Petro tiene muchos defectos y ha cometido muchos errores que los he señalado en su momento, pero en esta contienda el institucional es Petro. Lo que pasa es que decir eso me vuelve mamerta. Así estamos, ¿no? Y pues más allá de eso, que es una opinión suya en redes sociales, creo que nos estamos en las próximas semanas metiendo un poco en ese plano. Petro es lo seguro, cuando era pues realmente un modelo tan distinto, ¿no? Que se perfilaba como la transformación política del país. Ahora pareciera que él mismo tiene que apelar a que el salto al vacío no es él, que el salto al suicidio no es él, ¿no? Que él tiene una propuesta construida en 25 años y que lo otro es, como él dijo, un salto al suicidio. Exacto, y además una cosita ahí, que es algo que yo he dicho muchas veces acá, como que el relato un poquito de los medios coincide con lo que dicen los mismos políticos, pues porque no es ninguna sorpresa, los políticos también son analistas políticos, y con agenda mucho más clara que los medios, o mucho más de frente. Pero lo que, digamos, se decía mucho en la sede del pacto histórico, en donde se recibieron los resultados, en una especie como de alegría falsa, como no sé qué sentir, si tristeza o alegría, lo que se sentía un poquito ahí, a mi parecer, era una frase que dijo Royus: Colombia la tiene fácil, digamos. Es un falso dilema porque tiene que escoger entre un estadista y un populista. Una persona que ha trabajado 30 años en la política versus un casi desconocido ignorante, un atarbán, no sé qué. Y ese es un poco ya como cambiándose lo que tenga que cambiarse, la narrativa de los dos cambios. ¿Qué queremos? ¿Un cambio sensato o un salto al vacío? Petro lo dijo como un suicidio, ¿no? Algunos uribistas decían, ojo con el cambio, no querían que cambiara el país, pero tenían cierta razón. Ojo con el cambio, puede haber cambios que son alzar una roca y dejarla caer en los pies. Popularmente le dicen tirarse un tiro al pie. Hay cambios que son al vacío. Hay cambios que no son cambios, son suicidios. Nosotros queremos invitar... Y coincide un poco, ¿no? Es como algunos medios han tratado de hacer eso, otros han hecho una labor como de, bueno, comparémoslos a ver qué es lo uno, qué es lo otro. Porque yo creo que también esto dejó a la gente un poquito desubicada, ¿no? Como que la ruptura del tablero, que es una frase que se usa mucho ahora, pues yo no sé si eso sea tan así, tan literalmente, pero sí desubicó un poquito a todo el mundo que estaba acostumbrado a un relato de Uribe versus Petro. Y todo el mundo quedó como, ¿what? ¿Qué pasó? Es como esa película, como Terminator 2, cuando le pegan un balazo al Terminator, al mejor Terminator, y el Terminator queda destruido unos segundos, pero luego vuelve a reconfigurarse. Pues esos segundos de destrucción, la gente era como, marica, ¿qué va a pasar esta mierda? ¿Qué? Dios mío. También, frente a esa historia como de Gustavo Petro, pues tener 8.500.000 votos o más en primera vuelta. Vi que muchos analistas pues hablaban también de como este triunfo, pero como este triunfo en pérdida. Siento que muchos analistas se apresuraron a decir que todos los votos que no eran Petro eran Rodolfo. Por tanto, la suma te da que Petro pierde. Siento que hubo una narrativa en torno a ese triunfo de él, que incluso Juanita León resaltó en una entrevista que le hicieron en la BBC y incluso en varios podcasts ya días después se sigue sintiendo como que todos esos votos suman de manera como inequívoca y que ya la izquierda no suma más votos. ¿Cómo vieron ustedes ese análisis como de este triunfo de los 8 millones pues obviamente en primera vuelta y cuál fue ese balance que los analistas hicieron en todos estos paneles al respecto de Petro? Pues lo que es rarísimo es que 8 millones sean vistos como pérdida, como apenas 8 millones. 8 millones es una votación increíble. Es una votación muy alta en primera vuelta. Como lo son los 6 millones de Rodolfo. Estadística, sí, pero sí, exacto. Pero digamos, estadísticamente y comparando la primera vuelta de Petro, las elecciones pasadas y demás, 8 millones, más de 8 millones de votos, es una votación muy importante en primera vuelta. Sumar 6 y 5, 11 y 8, esas cuentas así alegres como Tintín,
No, pues entonces lo muestran derrotado. Pues no vayamos a segunda vuelta. Pues, ¿de dónde vamos a sacar 4 millones de votos? Los que conocen más de este tipo de proyecciones estadísticas saben que no es así, que no es tan fácil como encaramar unos votos sobre otros y pensar que Petro no acumuló en 4 años absolutamente nada porque sacó los mismos 8 millones de votos o parecidos. En una segunda vuelta. En una segunda vuelta. ¿No? Ninguna de las dos cuentas alegres son ciertas, hay que mirarlo. Hay que mirar mejor esos mapas, que son fantásticos, y entender cómo se movió realmente como la cultura electoral en ciertos lugares. El abstencionismo fue bajo para un país como Colombia. Yo sé que esto todavía aterra a muchos de los países vecinos porque 45% de abstencionismo sigue siendo muy alto. Ojalá venciéramos la barrera del 40%. Pero igual eso también lo plantearon como un gran triunfo. Claro, porque las últimas 4 votaciones han estado por encima del 45%. O sea, esta es la histórica. Se votó más que en el plebiscito, más que en las alcaldías, más que en las presidenciales, ¿no? Entonces, pero seguimos en es como un consuelo de bobos, pues porque seguimos en unas cifras muy vergonzosas, ¿sí? Hay 45% de votantes que no lo ejercen ese día, que no van, que no se mueven de su lugar, por la razón que sea. El interior del país, que es un tuit que puso Andrés Guevara Borges el otro día, el interior del país, que no conoce el mar, votó por Rodolfo, que es la gran promesa de Rodolfo, llevar a los colombianos al mar. Pues yo creo que sí, como los que votos de Ingrid. Hay como un pesimismo muy grande, el pesimismo típico colombiano, de eso que dice María Paula, sacó 8 millones de votos y sin embargo perdió, ¿no? Como porque las cuentas sí son muy alegres. Fíjense lo que tiene no sé quién, no le alcanza, y es como la primera vuelta, que lo decía César Caballero en el podcast con María Jimena Duzán, la primera vuelta se compara con la primera vuelta, ¿sí? Es decir, el error estadístico de comparar segunda vuelta con primera vuelta, pues es un error como técnico, porque en la segunda vuelta por supuesto que va a salir a votar más gente, y además que en este periodo de 3 semanas va a haber algo que Rodolfo Hernández no ha tenido tanto, y es que va a haber más escrutinio por parte de la ciudadanía a él, ¿sí? Es decir, la gran ventaja que tuvo durante todo el recorrido de primera vuelta electoral de montarse como el candidato de TikTok y eso, pues ya no le va a servir tanto porque la gente va a estar más atenta de lo que él haga, ¿sí? Y eso también puede costarle. Yo quiero como decir el más deplorable análisis, que se podría hacer un premio presunto, el premio Diego Santos al peor análisis, lo hace Diego Santos. Entonces, Santicos dice en su tweet que ya Colombia decidió, no quieren ni a Petro ni a Uribe. Es como, amiguito, Petro acaba de ganar. O sea, dale 5 de chance, ¿no? Como, no porque te guste ni te caiga bien. Entonces, aparte de eso, dice como los 8.5 millones de votos no le van a alcanzar. Gústeles o no, es como, ¿a quién? ¿Qué estás diciendo, huevón? O sea, todo bien, sí, hay análisis y no sé qué, y obviamente Rodolfo tiene un chance y puede ser una elección muy apretada. Hoy acaba de salir la encuesta del Centro Nacional de Consultoría. Empate técnico, ¿no? Con un empate técnico, obvio que es mucho más apretado y complicó a Petro. Pero decir que Colombia no quiere a Petro cuando tiene una base votante de 8 millones en primera vuelta, que es cuando la gente vota por el candidato que quiere, pues es absurdo y es como hacer un llamado a imponer una narrativa de que un candidato presidencial, el que lideró las encuestas durante mucho tiempo, no existe, ¿sí? Y eso sí me parece una irresponsabilidad informativa muy grande. Que no hizo semana, y hay que reconocerlo en su edición exclusiva, y es que dedica como mismas páginas y realmente se dedica a hacer una comparación de todas formas posibles. O sea, tiene como las 2 fotos de ellos en portada, adentro hay 2 fotos de cuerpo entero, 2 fotos en plaza pública, 2 fotos, ¿no? Como sí. Está intentando no invisibilizar a ninguno, ¿no? No está como sacando, como bien podría ser, a Rodolfo de tamaño 2 metros en un cohete y a Petro enano al lado, como ya nos ha mostrado. Con un incendio. Ya nos ha mostrado, es capaz de hacer, sí, como montaban un fósforo. Se la jugaron por una comparación muy plana, ¿no? Muy plana y muy dateada de lo que es cada uno, porque yo sí creo que ahora perfilarles comparativamente empieza a ser más interesante. Como que de Petro pareciera que todos sabemos mucho, porque habla mucho él mismo de sí mismo, pero también pues porque se le han hecho un montón de entrevistas ya casi que de manera extenuante, ¿no? Ya están agotados los mismos otra vez vamos a hablar de Petro periodistas, otra vez de Petro, o sea, otra vez alguien se va a montar en ese avión para preguntarle lo mismo, como que ya parece que sabemos todo de él, de Verónica, de Sofía Petro, ¿no? Como que le conocemos su vida política de muchas maneras,
Ahora hay que perfilar un poco más a Rodolfo y darle sentido a ese personaje tiktokero y empezar a hacer sí unos paralelismos casi que sencillos, ¿no? A punta de frases sencillas, no de grandes ensayos, para que la gente entienda las posturas y el lugar en el que gobernaría cada cual, ¿no? Cuando empiezan en los medios a decir, bueno, Petro quiere a las mujeres en el poder y Rodolfo en la cocina, ¿no? Como que empezamos a ver unas cosas muy simples, ¿no? Llevado como al lenguaje más cotidiano para ver si se baja el discurso al común del votante, ¿no? Y empieza como a verle también las fallas a lo que sea que propone Rodolfo Hernández. Yo veía en la emisión de Caracol del domingo en la noche que ya tenían unas notas obviamente como prediseñadas, pregrabadas, para contar quiénes eran. Seguramente también tenían una de Federico Gutiérrez y una de Fajardo. Sí. Y entonces aparecía una voz en off con archivo diciendo: Rodolfo Hernández, de 77 años, heredó los ojos azules de su abuela Lola, con carácter, disciplina y honradez que lo convirtió en un exitoso hombre de negocios. ¿No? Y a mí me aterraba como ese uso de adjetivos, o me aterró ese uso de adjetivos, cómo iban además usando las imágenes de este como viejo sonriente, rodeado de gente en Bucaramanga, y luego pues un poco lo que uno sabía estaban omitiendo, ¿sí? No era por cómo lo decían, sino lo que no decían. Porque escoges una palabra como honradez para alguien que está investigado en la fiscalía por 2 procesos de corrupción. Sí, o sea, si quieres hacer algo como, no sé, ímpetu. Sí, que yo creo que, exacto, que yo creo que sí es noticia. Es decir, sí, exacto. Si es obligación del periodismo, puede que su campaña lo quiera retratar así, y ahí están haciendo proselitismo. Pero los medios sí tienen que abordar los procesos penales que tienen, lo mínimo. Si hay un candidato investigado, eso es noticia de interés público. Los ojos heredados de la abuela no importan. Esos son detalles de color que se pueden quedar para el panfleto que su campaña propia hace. Y por eso me llamaba la atención la manera... Si la abuela está viva, eso sería una noticia. No creo que esté viva. Pero la mamá sí está viva. Sí, pero la abuela no da, pues 77 más, que 14 más, 20 más, o sea... La longevidad de los Hernández. No nos da. Bueno, Caracol también dice: padre, abuelo y esposo, el rey del TikTok, que tiene la convicción de no robar, no mentir y no traicionar, ¿no? Y cierra la nota como con los 10 mandamientos, ¿no? Como con una cosa muy moralista. Y al día siguiente estaba viendo Noticias 1 para ver un poco en esas notas cortas cómo es que arrancan a contarle a la gente, pues, quién ganó o quiénes son los 2 que pasaron, que no me quedé en las de Petro porque de nuevo es como algo que ya escuché, ¿no? Ya escuché tantas veces, me quedé en la de Rodolfo. Entonces la primera imagen que sale de Rodolfo es en la que le pega a este concejal en la cara, pues como en la cabeza. Y el brief que hace la presentadora, la anchor de Noticias 1, arranca diciendo: confunde a Hitler con Einstein, ha golpeado e insultado con palabrotas, ha insultado a los migrantes y a las mujeres, se precia de haber hecho su fortuna a punta de hombrecitos pobres que le pagan intereses como si fueran sus vacas lecheras, ¿no? Y así introduce al personaje y arrancan las imágenes de archivo, pues muy distinto al padre, abuelo, ojiazul y demás, ¿no? Entonces... Y impresionante como en medios internacionales lo nombran como populista. O sea, eso es casi la entrada de la descripción. La descripción. Que la de Petro es de izquierda, en fin, y la de Hernández es el populista de derecha. Muy marcado afuera. Acá no tanto, pero afuera sí. Sí, a mí me interesa mucho como ya sé el uso de adjetivos, porque la misma forma en la que se presenta Petro como en esta gran historia en torno a que fue guerrillero del M-19, pero entonces Hernández es el ingeniero, pero a Petro nunca le dicen el economista, a Francia nunca le dicen la abogada, en donde eso también ayuda a encontrar como la línea editorial bajo el medio, está creando como esta idea del personaje. Y es esa narrativa en la que uno no se fija tanto. Si uno pudiera sacar los adjetivos, entonces empieza padre, amoroso, hombre, exitoso, negocios, ¿no? Y al otro lado eso, déspota, guerrillero, comunista, lo que sea... Cualquiera, toda esta lista de cosas que ya hemos leído, pero que pasan en notas, y por eso me llama la atención la tele, porque son notas de 1 minuto, ¿no? 40 segundos para introducir un personaje, usar imágenes de archivo que pasan muy rápido. Cada perfil de estos no duró más de 5 minutos. Y es lo que está, pues todo el mundo sintonizando, es el día, son las emisiones postelectorales. Pero todo eso va quedando ahí, o sea, eso va creando y va reforzando unos imaginarios que yo creo que en estas 2 semanas sí se la juegan mucho los medios por cómo empiezan a configurarles. No nos tomamos el tiempo como ciudadanos de leer las propuestas o los planes de gobierno, o sea, eso ya ni siquiera importa. Es
cómo se construye la imagen del candidato al momento de pues estar en las encuestas o en los debates que de pronto no va a haber ninguno, a menos que sea como un monodebate donde Petro va y habla con Vicky durante 3 horas. Y TikTok, porque nadie se va a ver eso, nadie se va a ver juega en lo cotidiano, porque es algo que Juanita León decía en la entrevista que le hicimos en Presunto en la Feria del Libro, y es los perfiles porque son interesantes, porque muestran como una cara oculta, decía ella, una cara oculta, misteriosa, más privada, más doméstica, que te pueden demostrar qué tipo de gobernante va a ser. Y la gente en este momento ya quiere ver eso. Sí, ya entender el acuerdo de Escazú o las escaladas de las pensiones, ¿no? Como que yo creo que no van a cambiar mucho la opinión, el sentido del voto o el voto de opinión. En cambio, empezar a ver un poquito la cara oculta de los personajes sí pueden ayudar a entender qué tipo de hombre político puede ser. Uh-huh. Entonces, por eso a mí no me extrañó hoy ver a un Gustavo partiendo cebollita, cortando tomatico. Exacto. En Caracol y haciendo como una metáfora un poco forzada, pero que funcionó, sobre el sancocho. Entonces, primero jugaban a verlo como a jugarle esto del hombre que cocina, pero ¿usted sí sabe cocinar? Pues claro, ¿Eso sí es para usted? Y entonces, después de contar ahí par platos, entonces hace la metáfora de, bueno, ¿cuál es la cocina de Colombia? Entonces él dice, no, pues el plato de Colombia, mi plato es mi sancocho de la justicia social. Y entonces empieza como este chiste malo, ¿no? Con una pizca de democracia, una pizca de progreso, de igualdad. No, que es como un poco sudo, como que da cringe, como dice la nota de Revista Anfibia sobre las elecciones, como que entre el cringe que puede dar este personaje a ratos, Petro, y a ratos, más, Rodolfo, pero entonces pues es Gustavo ya no hablando pues de cifras históricas de los millones recaudados en las reformas tributarias desde el año 50, sino un man partiendo cebolla para que lo vean y digan, yo también quiero caldito de justicia social. Sí, ahí haciendo corazoncitos de K-pop. De K-popper. Y yo creo que o sea, esto es apenas una muestrica. Esperen. Esperen porque vamos a ver cualquier cantidad, creo yo, de escenas de estas que nos van a dar osito ajeno, de los dos haciendo, o sea, ahora sí, Luis Carlos, atente, mejor dicho, vente de Harvard rápido, porque ahora sí vamos a tener el de la 21, el de la música, el de la cocina, cuánta cosa. Yo creo que los medios se van a empezar a inventar. Los test de Caracol, o sea, si ya hicimos estas ridiculeces un poco en estas semanas, ahora queda solo lo peor. No, y además que está como... Sí, queda solo lo peor. Tú vas enumerando esto y yo voy haciendo como... Uy, no. Y además que queda como el efecto rebote de cada uno en el otro, es decir, de cada candidato en el otro. Entonces, Petro dominó un poquito la agenda como de temas durante toda la primera vuelta. Y Rodolfo dominó el lenguaje y él lo impuso. Es decir, él mostró que había una forma de comunicación novedosa que él supo usar mejor que ningún otro candidato. Y cada uno haciéndole caso al rebote del otro, pues se ve un poquito raro. Entonces, Petro haciendo TikToks en la cocina, picando cebollita, raro. Pero también, como Rodolfo no dominó la agenda nunca, ahora, por ejemplo, el programa de Rodolfo en Twitter, un hilo de Twitter es mi nuevo programa de gobierno. Véanlo, aquí está. Eso también como que está sucediendo y llevan un día apenas. Es decir, en un día Rodolfo Hernández ha tenido más escrutinio por parte de los medios y cuando le hacen preguntas difíciles, él sale con cosas como las mujeres deberían quedarse cuidando a los hijos en la casa y lo que pasa es que nuestra sociedad está tan cagada y tan precaria que les tocó salir de ahí, pero su lugar normal es la cocina. Es decir, como el nivel de cuestionamiento para un candidato del que no se sabe muy bien cuáles son sus propuestas y cuál es su programa, sube, él lo sabe, saca un hilo de Twitter, cómo se cubre un hilo de Twitter, ¿no? De un candidato presidencial en el que está poniendo cuál es el programa de él, y al mismo tiempo el otro candidato, exacto, y al mismo tiempo el otro candidato que hablaba de los temas duros, pues le toca empezar a aligerar el coso. Bueno, ingeniero, a mí solamente me queda una duda. Bienvenido, ojalá pueda acompañarnos algún día, tomarnos un café, como lo hizo el día que nos visitó, que hablamos delicioso, y me preocupa un poco, ingeniero, que no le podamos preguntar, porque usted me imagino que va a hacer medios de comunicación, y usted no va a ir a debates. Preguntando. Sí. Ahora usted inventó que no me pueden preguntar, lo que no me pueden preguntar es estupideces como es.
Y eso se va a volver así, como dice María Paula, cada día peor. Es decir, hoy estamos grabando esto un martes, es decir, el primer día hábil después de las elecciones, y ya estamos viendo esas cosas. Entonces, sí, o sea, es decir, el agotamiento que existe, habrá que sacudírselo porque se vienen pues unas semanas terribles, amigos, terribles. Y bueno, y otra cosa que quería decir de lo que estaba diciendo Sara ahorita es que esto también es un indicador muy grande de a lo que le está haciendo caso la sociedad colombiana, ¿sí? Es una cosa un poco que tal vez los que no las han sabido leer de verdad son estos analistas del centro. Digamos, el centro también esta es una especie como de final, digamos, como de ciclo, pues terrible, como pasó de su candidato, pasó de 4 millones a 800.000. Este es el Q Rodrigo para los Simpson. Bien, ya cumplí mi misión aquí. ¿De qué misión está hablando? Fajardo. Usted no hizo nada. No. Y digamos como que hay un análisis que lo dijo Santiago Rivas, digamos, yo acá se lo estoy robando, y es pensar cuál es la importancia de los debates y cuál es la importancia de las propuestas y qué es lo que está pasando para que eso no esté funcionando tanto. Es decir, si el candidato que es conocido por no ir a los debates gana para pasar a segunda vuelta, algo pasa con los debates. Sí, vamos a nuestro episodio anterior donde básicamente decimos que pues es un show más. Es que por eso yo quise empezar este episodio por la sorpresa, porque a mí me parece que a los medios no les debería sorprender estas cosas. Y cuando algo les sorprende, pues significa que nosotros, incluido este podcast, no estamos escuchando más afuera de nuestros ecos de validación. Que es un poco de vanidad nuestra. Sí, no debería sorprenderte esto, deberías. Es un poco de vanidad nuestra visto. Porque la política es un show. Es un show, es The Truman Show. Pero aceptarlo cuesta porque pues necesitas validar entonces hasta esas ridiculeces. Claro. A las que los políticos pues llaman a que los medios sean sus testigos. Y como no queremos, ¿no? Una cosa entre arrogancia y vanidad, entonces ahora después, ¡ay! ¿No? Ahora sí, vamos con el viejito, ¿no? Como, ¡oh! Míralo ahí. Llegó, increíble. Y es como, lo montaste en un rocket hace unas semanas. Sí. No vengas a decir que no. No, y era lo que nos pasó cuando nos quejamos de la sorpresa que fue Francia. Es como, ustedes no se dieron cuenta del paro. Sí, total. Pasa igual. Y de Francia, no sabían que existía ella. Sí, bueno. Yo fui a un solo debate presencial, entonces tengo estadística de nido, o sea, de nicho nido, pero quiero decir que en ese debate, pues el más perdido era Rodolfo Hernández, tanto así que la copialina se la pasaba a Federico Gutiérrez y le explicaba las preguntas que él no entendía. O sea, pero más allá de eso está grave. En el auditorio... El que le sople a uno es Fico, hijo de puta. Fico le sopló que era el acuerdo de Escazú porque no sabía. ¿Piensa promover en el Congreso la ratificación del acuerdo de Escazú? Un momentito, porque el candidato Rodolfo Hernández está haciendo alguna consulta para poder sacar su paleta. ¿O no? ¿Piensa promover la ratificación del Tratado de Escazú? El candidato Federico Gutiérrez le estaba explicando, pero el candidato Hernández dice que no sabe, ¿cierto? Ok. Está bien, válido, ¿no? ¿No sabe Rodolfo Hernández? Sí, está bien. Está por ahí grabado, es el debate, me refiero al debate de la Filbo, que se hizo en el escenario principal de la Filbo. Y ahí, que era el debate de la cultura y de las artes, no son la gran bandera de Rodolfo Hernández, pues tanto así que su propuesta es fusionar el Ministerio de la Cultura con el medio ambiente. William Ospina. O sea, Dios mío, ¿dónde está la franja amarilla? La audiencia era increíblemente rodolfista. Y era increíble porque Rodolfo no contestaba nada y atrás tenía unas barras bravas, porque realmente eran muchos jóvenes aplaudiendo sus no respuestas, pero fue el candidato que más fanaticada llevó a la Filbo. Debate al que no llegó nunca Gustavo Petro, ni Sergio Fajardo. Yo te estoy pensando algo que lo discutí ahorita con Rodrigo Rodríguez en el previo de esto, y es que pues Vicky tiene una tendencia a lo que yo decía la otra vez, de que su debate es lo más importante que existe para ella. En el mundo mundial. Tan así que la vez pasada, en las elecciones pasadas, el único que fue Fajardo, y ella le dijo al final, yo voy a votar por usted, porque ¿qué pasa si solo va Petro? Ay, Vicky le va a decir. ¿Qué va a decir Vicky? Ay, no sé. Yo voy a votar por usted, no sé. Uy, esa sí es una encrucijada para Vicky. Así que hoy, doctor Fajardo, por única vez le diré lo siguiente.
sabiendo que usted es un tipo de palabra, que usted es un señor decente, que usted es un señor correcto, que cumple, que no estaba haciendo cálculos de venir aquí. Hoy le digo que voy a votar por usted. Páramo, ¿usted tiene dólares? ¿Ya? Sí, pues la pregunta es cómo no los vendió a tiempo, porque el dólar bajó gracias a que... ¡A Rodolfo! ¡Exacto! ¡Gracias, Rodolfo! Es que, dice La Silla Vacía, en el primer día hábil después de elecciones, el peso colombiano se trepó, las acciones subieron y hasta el costo de la deuda bajó. No, el Mesías. Según los analistas, los inversionistas prefieren la incertidumbre de @ingeniero Rodolfo Hernández. Revista Semana. Gracias, Rodolfo. Pero esto tiene que ser con voz de Vicky. Gracias, Rodolfo, como lo dice. Dólar cae a 3.700 por optimismo en elecciones. ¿Cómo vieron ustedes eso? Porque me parece... Y bueno, el portafolio también lo hizo Lotito igual. Como ven, como esa relación en la cual, pues obviamente las elecciones afectan la economía, pero la macroeconomía es mucho más que eso, ¿no? Como el petróleo, otro tipo de inversiones, otro tipo de movidas políticas. Pero igual pasó esto hoy con el dólar. Este tipo de notas, sobre todo cuando aparecen en la República o en el portafolio, entonces pues le hablan a otras personas. Gracias, y no Rodolfo. estoy subestimando a unos o a otros, pero es que es el lenguaje y los temas y las audiencias de cada uno. Entonces, hablar del precio del barril del petróleo y del precio del dólar, pues es como tratar de dialogar con esa población que tal vez está un poco perdida, que puede ser como el empresario clase alta, acostumbrado siempre a votar por alguien que viene de un sector y de una clase parecida a la suya, y de pronto se ve ante dos personajes que no pertenecen a la clase alta, ni a la cuna de oro, ni al apellido Pipiris Nice, que ellos sí tienen, y a quienes le han votado toda la vida, y dicen, ¿y ahora? ¿No? Ninguno de estos dos, estos dos wannabe, estos tipos quienes se creen para ser presidente, ninguno de los dos tiene el pedigrí. Y ahora a nosotros empresarios nos toca elegir entre estos dos personajes, guácala, guácala. ¿No? Y entonces siento que esas notas, entonces son como, mira empresario, Ajá. te tenemos una noticia, está funcionando hacia un lado. Que me parece que es prematuro, o sea, no sé cuánto va a durar el dólar en 3.700, ¿3 días? ¿2? O sea, mañana van a preguntarle los índices en la W, a la que siempre los cuenta, y probablemente va a empezar a remontar o lo que sea, porque hoy amanecieron así, pero no creo que realmente ninguno de los dos vaya a tener un impacto en ese tipo de precios definitivo, como para que realmente signifique un cambio en la economía, que era lo que también decía el artículo del New York Times, ¿no? Yo creo que ninguno de los dos logra tener ese impacto. Eso responde a muchos otros factores. Gracias, Rodolfo. Es que, ¿cómo Es que es titulan eso. así, por Dios? Los medios O sea, internacionales... puedo comprar en Amazon y me rinde más la plata. Gracias, Rodolfo. Sí, exacto. Está como el efecto Rodolfo. Es como dar por sentado que tiene que ver con el personaje. ¿Cuál es el efecto Rodolfo? No existe. No sé, pero se llama impulsado por el efecto Rodolfo. La ola amarilla, dicen los expertos. No te rías que viene, no te rías que viene. Sean la más ola. serios, porfa. Ese es mi comentario. La ola amarilla. Bueno, una última cosa antes de como ir cerrando. Alexander Vega, nuestro registrador, y la registraduría, también ahí como aparece en la lista de grandes ganadores. Semana le pregunta cosas como, ¿siente que han sido injustos con usted? Y él como, son opiniones personales que pues obviamente no se comparten. O sea, como que las preguntas son, ¿por qué esto es un éxito? ¿Usted cree que es una muy buena jornada? O sea, que hay una validación del trabajo de la registraduría, que obviamente todos estamos como pegados del techo de por favor que funcione. Y pues hay que ver qué pasa después con el escrutinio, pero gran ganador de la jornada para los medios, la registraduría y la entrega de sus resultados. A mí me molesta esta tendencia un poco colombianada de agradecer de sobremanera lo que un funcionario público está obligado a hacer por mandato. Y hay que regarse... ¿Ya puede dormir tranquilo? Hay que regarse en elogios y ponerlo como un triunfador, mesías, cuando pues lo que debería pasar es que una jornada electoral suceda bien, que el conteo se dé bien. Eso es el deber ser. Y por ende no hay que entonces regarse en aplausos. Aquí le toca uno agradecer y eso se da a todo nivel, ¿no? Como que a la gente van y le ponen acueducto después de 200 años. Es una puta fiesta de agradecimiento al alcalde cuando... Puta, sé cuántos años debieron darle con dignidad un servicio público a la gente que vota por usted. No,
toca hacer una fiesta y la gente tiene que regarse casi que de rodillas a decirle cómo nos salvó cuando era una deuda. Y así funciona, creo que con todo, ¿no? Terminamos agradeciendo lo que merecemos por entrada, por derecho. Entonces, pues el derecho de las cosas es que la registraduría opere bien, en este caso se llama Alexander Vega, o como sea, pero como entidad, y las votaciones se den en normalidad, el escrutinio se dé con normalidad y nadie esté cuestionando todo el tiempo, empezando por el mismo, la credibilidad del sistema, si hay un posible reconteo o no. O sea, es que lo que pasó la vez pasada es distópico. Es todo lo que está mal en un proceso electoral. Entonces, en esta vez, él no gana. En ese sentido, entonces ganamos ahí sí para usar esas analogías. Entonces, ganamos todas, todes, ¿sí? Porque se dieron bien. Él no gana nada. Él tenía que hacer eso, tenían que funcionar así, y a él no hay más que decirle como, por favor, sigue cumpliendo con tu responsabilidad por la cual se te paga el salario con mis impuestos. Sí, dice, gracias. ¿Qué cambió en la registraduría? Alexander Vega revela fórmula del éxito en estas elecciones por Blue Radio. Es como, ¿fórmula del éxito qué? O sea... Hacer su trabajo es la fórmula del éxito. Fórmula del éxito, hacer mi trabajo. Gracias. Ay, Alexander Vega, ¿por qué Dios nos hace esto? Alexander Vega tenía un peso muy grande por las denuncias que hubo contra el mal funcionamiento de la registraduría para las llamadas primarias, pues ocasionaron un clima terrible en Colombia, que era la premonición de un fraude electoral por parte de las dos campañas que se asumieron como las ganadoras según las encuestas. Eso era muy grave, digamos, lo que eso generó. Pero digamos que Alexander Vega como que trató de blindar con todas las garantías e igual no lo hizo. Es decir, un día antes de las elecciones, en La Silla Vacía salió un informe en el que decían el software no tiene auditoría internacional, es decir, como que todavía hay dudas sobre lo que pueda suceder, digamos, como que y eso salió en La Silla Vacía, salió en El Espectador también, como no existe la auditoría internacional que le fue requerida a la registraduría para hacer la revisión del funcionamiento del software para las elecciones. Y yo creo que el gran éxito que le ven a la registraduría pues es que funcionó como ha funcionado siempre, entregando resultados muy rápido, a las 4:11, como los informes de Malú en Caracol, primer boletín de la registraduría. Lo usual, digamos, lo que Colombia está acostumbrada a ver. Malú fue la que llamó la atención y que dijo, esto usualmente se demora 5 minutos y hoy se demoraron 11. Anunciaron que iba a haber un poquito más de demora si los testigos exigían cosas. Pero digamos, como que la entrega con premura de los resultados y tener los candidatos ya definidos a las 7 de la noche, yo qué sé, pues no, o sea, por Dios, eso es lo de siempre, es decir, como que... No hay que aplaudirle tanto. No hay que aplaudirle y... No hay que aplaudirle tanto al señor Vega. Guarden sus aplausos para mi cumpleaños. ¿Sientes que ha sido injusto contigo, María Siento Paula? que han sido injustos conmigo. Tanto elogio a Alexander Vega y a mí nada. Si les gustó este episodio, les invitamos a que lo compartan en todas sus redes sociales. La producción es de Sara Trejos. El análisis es de Santiago Rivas, María Paula Martínez, Andrés Páramo y Juan Álvarez. La postproducción es de Rodrigo Rodríguez del Oro Podcast. Los invitamos a que visiten nuestra página web www.presuntopodcast.com, donde pueden aportar a este proyecto convirtiéndose en mecenas y accediendo a los espacios exclusivos de los donantes. Al mismo tiempo, pueden encontrar el ingreso a nuestra comunidad de Discord y apoyarnos en la presunta tienda. También pueden escucharnos en nuestro canal de YouTube o en todas las plataformas de podcast. Y en algunos de ellos pueden también puntear el proyecto y con eso nos ayudan a que más personas nos escuchen. Presunto Podcast es un podcast de Sillón Estudios y pueden encontrar otros podcasts y proyectos allí. Gracias por escuchar. La próxima semana esperen un nuevo episodio. Chao.